Cuando el maestro dice adiós. Autor, anónimo. Nota: el siguiente texto es en diferentes espacios atribuido al místico neerlandés Jan van Rickenborg. Sin embargo, sin querer desvalorar el contenido del mismo, es preciso resaltar su insuficiencia respecto a referencias, entre citas o fechas que lo vincule con Rickenborg, lo que hace sospechosa su proveniencia. Cuando el maestro dice adiós. Lo trágico para la mayor parte de las fraternidades religiosas se encuentra en el hecho de que el grupo reunido en un momento dado, alrededor del guía genial que lo inspira y lo dinamiza, está condenado a perecer de una muerte sin gloria, si no descubre en su seno a un sucesor capaz. Vemos en nuestra época a más de un grupo valioso aferrarse desesperadamente a las enseñanzas tradicionales transmitidas por el fuego del maestro, inquietos al ver cómo les alcanza la muerte espiritual. Desgraciadamente, cuando desaparece el maestro, dejando atrás un grupo de hambrientos, la llama que él encendía se vuelve cada vez más pequeña, más débil. Hay una ley espiritual que quiere que toda luz descendida en un momento dado en el mundo sea sin cesar alimentada, si quiere permanecer viva. El grupo incapaz de encontrar en él su alimento, ya no podrá jamás guardar su llama encendida. La herencia espiritual de los grandes es encerrada en gruesos libros. Estos pasan de mano en mano. Numerosos son los que los estudian, estudiando la letra, sin llegar a descubrir el secreto, la luz escondida indiscutiblemente entre las líneas. Aquel que las lee debe poseer la clave y saber la manera, para poder liberar la luz. Ahora bien, solo estos que poseen interiormente una parcela de luz divina, por ínfima que sea, son capaces de reavivarla en parte. Ella renace en la medida del estado interior de su liberador. Hay, esparcidos por el mundo, millares de libros que contienen un tesoro divino. ¿El resultado? Vedlo alrededor vuestro. Nadie tiene el poder de desenterrar el tesoro y gracias a él salvar a la humanidad. Hay algunos solitarios, que comprendieron el mensaje encerrado en las herencias espirituales de los guías precedentes. Ellos cumplieron su tarea compartiendo su saber con aquellos que querían escucharlos. Desgraciadamente, la humanidad prisionera de su propia voluntad libre, no quiere escuchar que los desaparecidos cuando vivían tuvieron que luchar con la incomprensión y la calumnia de sus contemporáneos. Desde que un promotor espiritual anuncia, un sucesor tomará mi lugar, una sorda discordia nace entre los discípulos bien amados. Un intercambio mental de fuerzas pensamiento fuertemente terrestres se establece entre ellos, que no tienen nada de elevado. Cada discípulo se vuelve consciente de su importancia en el grupo y de la menor importancia del vecino. Se alimenta de pensamientos de crítica, de odio y de envidia. Estos proliferan y el grupo es atacado en su seno por sus propios miembros. Entonces se presentará otro guía. Quizás un hombre totalmente desconocido, un outsider, y gracias a sus conocimientos, desvelará a los alumnos la herencia espiritual de su predecesor. Entonces pueden ocurrir dos cosas, o bien, el grupo lleno de crítica verá al recién llegado con desconfianza, o bien, le abrirá el santuario de su corazón, lo reconocerá y lo aceptará. Pues el verdadero guía espiritual, el elegido, es espontáneamente reconocido y aceptado por el verdadero alumno, el alumno serio. Ninguna duda a este respecto, su convicción, en cuanto a la veracidad del mandato del nuevo guía es absoluta. Pero es preciso no perder de vista que diversos factores, en el campo dialéctico trabajan disimuladamente, a fin de conseguir que se extravíe el alumno que desea la liberación. Mancillan a placer el pensamiento del hombre, despertando en él pensamientos de calidad inferior, creando situaciones que fuerzan al alumno a ocuparse de hechos secundarios y de poco interés, y acaparando hasta tal punto a su espíritu, que se le vuelve imposible pensar objetivamente. Raros son aquellos que, en este mundo siguen su vocación. Y más raros aún, aquellos que la hacen servir para el bien de los demás. Una agrupación religiosa que ha recibido la misión de trabajar en el mundo, está expuesta a la influencia directa de las fuerzas de esta naturaleza. Naturaleza que, solo tiene razón de ser como orden de seguridad provisional, para aquellos que deben recorrer el camino de regreso. Lo que ocurre más frecuentemente, es que el grupo religioso serio, que nació para sembrar, sea absolutamente acaparado por las fuerzas del orden de emergencia, ocupadas en realizar un objetivo diametralmente opuesto. Desde que alguien recibe la fuerza y el coraje de invitar a sus semejantes a liberarse de la rueda del nacimiento y de la muerte, en el sentido realmente liberador,
ve surgir las dificultades por todos los lados. Solo prosperan aquellos que han terminado los compromisos con las fuerzas de este mundo. Las religiones que caminan en pareja con el mundo florecerán con él hasta su fin. Grandes guías vinieron al mundo y se fueron, dejando tras ellos alumnos provistos de un magnífico equipaje espiritual, con el cual, desgraciadamente, no sabían qué hacer. Eligieron entonces, según las normas de este mundo, otro guía que no estaba en condiciones de revelar los tesoros de la herencia espiritual. La prueba de esta penuria espiritual fue entregada, el grupo se volvió un grupo virtualmente muerto. Una fraternidad de letras muertas. Una comunidad de moribundos. La llama ya nunca se volvió a encender, a pesar de la chispa escondida en la herencia. Aquel que se había dejado tentar en volverse el sucesor, veía muy bien que no tendría éxito en seguir las huellas de su predecesor, en su angustia y por temor a la muerte espiritual, eligió emplear otros medios. Apeló a otra magia, se adueñó de rituales, patrimonio de otras fraternidades. Así es como una nueva comunidad veía el día y se presentaban nuevos adeptos. El origen, la llama divina inicial del grupo, se perdía y fue reemplazada por una magia y un fuego, que ya no salían del manantial divino, sino que eran inyectados desde fuera. Numerosas comunidades religiosas se construyeron así, pieza a pieza. Y miles de personas, no dotadas de la fuerza y el reconocimiento infalible del guía, que poseen solo aquellos que portan en ellos una chispa divina, se perdieron. Continuaban formando parte de un grupo antidivino, clasificado sin embargo, como congregaciones divinas, universales o gnósticas. Así es como el mundo es mantenido en vilo y apartado de su verdadero destino, pues pocos hombres saben que existen en los dominios invisibles de este mundo, allí donde viven aquellos que nos dejan, organizaciones que sacan provecho de que el mundo permanezca en lo que es, y que intentan prolongar la existencia del orden de emergencia temporal, voto diametralmente opuesto a los designios de Dios, pues la morada del hombre original, no es el orden de aquí abajo. No, el hombre original pertenece al orden divino. Dos poderes están presentes en la escena del mundo. La verdadera radiación divina atrae reacciones de los guías de este mundo, reacciones de aquellos que reinaban sobre el caos donde la luz descendió, a consecuencia de una falsa actividad. La luz ensombrecida en las formas humanas comenzó su camino en el mundo. Ella debe ahora regresar a su fuente. No por un entrenamiento metódico del cuerpo humano, en el que ha caído. No por la meditación que divide la personalidad, en una estatura visible y otra invisible, que permite a esta última acceder y viajar por el mundo invisible que pertenece, él también, al orden de emergencia. El hombre dialéctico se volvió en el curso de los siglos, un experto en materia de métodos que consideran la liberación, aproximándosele muchísimo, imitando a veces hasta la confusión. Desgraciadamente, aquellos que espiritualmente guían este mundo, conocen los medios que inducen a la humanidad al error y la conducen al abismo. Y no hay nadie para lamentar la muerte espiritual que entraña una estúpida experiencia. No hay poder temporal que se interese verdaderamente en el alma ni en el espíritu. Toda religión que se sintoniza con las vías del mundo os propone la felicidad. Una felicidad que podéis contemplar con vuestros ojos terrestres, que podéis experimentar con la ayuda de vuestros sentidos. En resumen, una felicidad que os llevará a un éxtasis encantador, tal como sois. Ahora bien, ¿qué sois? Sois un hombre de carne y de sangre, la personificación del saber humano. Es de esperar que en el fondo de vuestro ser, duerma aún un resto de vuestro origen divino, pero es muy probable que ya hayáis echado a perder este pobre pequeño resto. Os dejáis encantar por falsas apariencias. Os dejáis tomar por un encantamiento que os conducirá a los dominios que os engañarán. Pues nunca, nunca jamás, el hombre tal como es, será capaz de entrar en la divinidad. Poco importa aquel que os guíe, poco importa dónde os lleve, todo es superchería. Pues un contacto establecido con vuestro ser humano reposa sobre una unión con vuestra personalidad terrestre. Tanto vuestra exaltación mística como vuestros ejercicios ocultos son igualmente funestos. Cuanto más profundizáis en estas prácticas, más os herís y más os alejáis del manantial donde debéis regresar. Se ven en nuestros días grupos que adoran al sol y que embelesados, en éxtasis, invocan al más allá y contemplan una aparición debida a su propia emoción. Se abren así una puerta que da a los dominios invisibles de esta naturaleza. Centenas de personas son así,
confrontadas con las fuerzas de esta naturaleza, de manera que ven imágenes, experimentan emociones que parecen divinas, porque no las disciernen. Y los desgraciados, ignoran que se les ha robado su éter luz, de los que ellos mismos tienen una urgente necesidad para elevarse hasta la verdadera liberación. Millones de hombres son testigos en nuestros días de los milagros del cielo, es decir, de la esfera reflectora. Su pánico, su sorpresa, su admiración, o poco importa el género de su emoción, los abre, dejando derramarse su éter luz. Los grandes maestros han aportado su mensaje a todos aquellos que querían escuchar, y aquellos que lo han comprendido aspiran a reencontrar a aquel que los guiará más lejos. Pues, si hubieran podido avanzar solos, ya no permanecerían en este mundo. Serían desde hace mucho tiempo liberados y lo habrían demostrado por sus actos. Se habrían vuelto su propio maestro. Pues, aquellos que son maestros son reconocidos por aquellos que en verdad recorren el camino. El dolor será siempre el equipaje de los mensajeros, el oprobio su recompensa, la desconfianza el fruto de sus palabras. Pero no son los hambrientos quienes les infligen esto. En verdad no son ellos, pues el tiempo de su entrada aún no ha llegado. Aquellos que reconocen al Maestro en su verbo, en sus actos, ya no vacilarán, pues saben que tienen necesidad de ser dirigidos. Perded pues vuestro estado de hombre unido a la tierra, abrid vuestro ojo interior, a fin de ser videntes. El camino de la rosa y de la cruz es un camino excepcional, que no es para todos. Es el camino que exige coraje y una fuerza espiritual interior. Es el camino de los hijos de Dios. Pues un hijo de Dios dispone de fuerzas nobles. Aquel que porta aún en él una chispa divina es un hijo de Dios caído. Aquel que, encadenado, es tocado interiormente por la enseñanza de la Rosacruz, demuestra la presencia de su chispa divina. ¿Por qué? Entonces, ¿no habéis recorrido aún el camino de la transfiguración? Una comunidad espiritual es un grupo de hombres que creen en un mismo objetivo. Por su aspiración exclusiva y parecida, crean un campo del espíritu. Esta aspiración está realmente centrada sobre la divinidad, y una llama se encenderá en un campo del espíritu de estas características. Llama alimentada por el influjo de una región superior, y vivificada por él. Aquellos que moran en este campo del espíritu son fortificados. Pueden ser incitados sobre el campo de la liberación. Ellos mismos pueden santificarse, reconstituirse en un campo de este tipo. ¿Quién podría rechazar el verse acogido por tal campo del espíritu? La Rosacruz os restituye la sabiduría de un lejano pasado. Aquel que lo escucha, con el corazón, la sentirá resonar en él, y la comprenderá. Aquel que busca el alimento espiritual, es fortificado por éste. El mundo está hambriento del verdadero espíritu. Ciertas fraternidades poseen de nuevo este espíritu, en una forma santificada. Cuando la Rosacruz dice que ella habla en virtud del espíritu, no tenéis por qué creer nuestras palabras. Pues, cualquiera que aspira al espíritu, desde lo profundo de su estado divino perdido, reconoce este espíritu. Os saludaríamos con alegría, si debierais venir hacia nosotros para escuchar y discernir. Gnosis es conocimiento. El conocimiento interior reconocido. Un saber elevado, por encima de todas las normas humanas. Una fraternidad gnóstica como la de la Rosacruz, basa su enseñanza sobre este conocimiento. Es una sabiduría que apareció al mismo tiempo que el mundo. Es la enseñanza que proviene del pleroma, y dada a la humanidad caída, para que pueda reencontrar el camino de regreso. La búsqueda sobre el plano horizontal os une a la tierra. Si queréis ser liberados, vuestra búsqueda debe llevarse sobre las cosas que no son de este mundo. Ahora bien, estas cosas están escondidas, a los ojos de aquellos que no tienen nada que hacer en esto. Vosotros que buscáis la verdadera vida, en verdad, todo os será desvelado. Cuando el Maestro dice adiós.